Dios te bendiga. Gracias por permitirnos una vez más entrar en tu hogar. Esperamos que este día sea un día lleno de la bendición y de la gracia de Dios. Hoy es el día del Señor. Por eso debemos estar alegres, dedicarle este día al Señor para alabarle, glorificarle por las grandes cosas que ha estado haciendo con nosotros. Hemos estado hablando durante todos estos días acerca de los hechos del Espíritu Santo. Hemos sido instruidos, hemos visto la iglesia, el desarrollo de la iglesia y cómo la iglesia trastornó el mundo con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Así que si no los has visto, ve a la lista de reproducción de Hechos del Espíritu Santo. Hoy quisiera leer con ustedes Hechos capítulo 6, desde el verso 8 en adelante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Dios hizo grandes prodigios y señales a través de los apóstoles, pero también a través de otros como Esteban, uno de los siervos escogidos para ayudar a las viudas. Dios usó a Esteban porque él estaba lleno de gracia y de poder. Esteban debatía con los judíos de la sinagoga, llamada de los libertos. Esteban, lleno del Espíritu Santo, mostró mayor sabiduría que sus oponentes. No hay indicios de que Esteban fuera más inteligente, mejor educado o un mejor polemista que estos judíos. Debemos atribuir su ventaja en el debate al espíritu con que hablaba. Los oponentes de Esteban no podían ganar una pelea justa, así que usaron mentiras y estrategias secretas para cambiar la opinión popular contra Esteban. Los oponentes de Esteban no podían hacer nada contra los seguidores de Jesús hasta que tenían la opinión pública de su lado. Previamente, la persecución contra los apóstoles había sido limitada porque la opinión pública estaba con ellos. La opinión pública puede ser fácilmente moldeada. Las mismas multitudes que alabaron a Jesús pronto clamó por su crucifixión. Las multitudes que amaron a los apóstoles gritaban contra Esteban. Es por eso que nunca debemos permitir que la opinión popular moldee la visión o el enfoque de la iglesia. La iglesia tiene su enfoque en la palabra eterna de Dios. Esteban era acusado porque claramente enseñaba que Jesús era mayor que Moisés, que Jesús era Dios, que Jesús era mayor que el templo, que Jesús fue el cumplimiento de la ley y que Jesús era mayor que sus costumbres y tradiciones religiosas. Las palabras de Esteban fueron tergiversadas y falsas acusaciones fueron traídas en su contra. A pesar de la persecución hacia la iglesia, el mensaje nunca se suavizó. El mensaje del Evangelio se llevó y se entregó tal cual como Jesús les había enviado a predicarlo. Esteban estaba en prueba ante la corte religiosa más alta que podía enfrentar. Examinado por hombres honrados, educados y poderosos. Había sido acusado falsamente y parecía haber perdido el apoyo del público. El rostro de Esteban no tenía ese parecer manso, suave y angelical que vemos en tantas pinturas. Ni tampoco era una mirada de severo juicio o ira. En cambio, su rostro reflejaba la perfecta paz y confianza de alguien que confía en su Dios.
Su rostro tenía la misma gloria que reflejaba Moisés cuando vio a Dios íntimamente. Esteban no estaba lleno de miedo o temor, porque él sabía que su vida estaba en las manos de Dios y que Jesús nunca abandona a su pueblo. Esteban dio un panorama de la historia del Antiguo Testamento. No debemos pensar que Esteban instruyó al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que ignoraban, sino que Esteban enfatizó algunas cosas de la historia judía que quizá no habían considerado. Que Dios nunca se confinaba a un lugar, como al templo, y que la gente judía tenía la costumbre de rechazar a las personas que Dios les enviaba. Esteban no estaba interesado en defenderse. Él simplemente quería proclamar la verdad sobre Jesús, de una manera que la gente pudiera entender. El método de defensa de Esteban era hacer una panorámica de la historia de Israel, pero no como una mera sucesión de hechos, sino que para él los personajes y los acontecimientos representaban algo. Empezó con Abraham, porque en el sentido más literal fue con él con quien empezó la historia de Israel. Esteban presentó a Abraham como un hombre que respondió a la llamada de Dios, un hombre de fe y de esperanza, dispuesto a responder al llamado de Dios, en contraste con la actitud de los judíos de aferrarse al pasado. Esteban resume las cualidades de José en dos palabras: gracia y sabiduría. José fue un hombre para quien lo que parecía un desastre se convirtió en una victoria. La vida de José nos da la clave para su sentido. En esencia, la sabiduría consiste en ver las cosas como Dios las ve. Una vez más, nos encontramos con el contraste. Los judíos estaban perdidos en la contemplación de su pasado y prisioneros en el laberinto de su ley. Pero José recibía con agrado cualquier tarea nueva y adoptaba el punto de vista de Dios en la vida. El siguiente personaje que Esteban llama a escena es Moisés. Para los judíos, Moisés era supremamente el hombre que respondió al mandamiento de Dios de salir de donde estaba. Fue literalmente uno que renunció a un reino para obedecer a la llamada de Dios a convertirse en el guía de su pueblo. Moisés renunció a todo un reino para guiar al pueblo de Dios, a la libertad en el desierto en una gran aventura con Dios. Así que una vez más, Esteban está presentando la misma lección. El gran hombre no es el que, como aquellos judíos, está sujeto por el pasado y celoso de sus privilegios, sino el que está dispuesto a dejar las comodidades y la vida fácil para responder al llamado de Dios. Moisés y el patriarca José fueron rechazados por sus hermanos, pero Dios se valió de ellos para salvar a todo el pueblo. En esto fueron ejemplos de la salvación que Dios había de realizar por medio de Jesucristo, el gran rechazado. La defensa de Esteban se va acelerando. Todo el tiempo no ha hecho más que condenar por implicación la actitud de los judíos, pero ahora hace más explícita esa condenación. Insiste en la desobediencia continua del pueblo de Israel. Insiste en los magníficos privilegios que ha tenido el pueblo de Israel. Insiste también en que habían limitado culpablemente a Dios. El templo, que podría haber sido su mayor bendición, se convirtió en realidad en una maldición, porque llegaron a adorar el templo en lugar de adorar a Dios. También insiste en que el pueblo de Israel siempre ha perseguido a los profetas. Y más horrible todavía, ha asesinado al Hijo de Dios. Y fue la desobediencia rebelde lo que les hizo cometer aquel crimen. Hay dolor en las palabras finales de Esteban.
el dolor de ver a un pueblo cometer el más horrendo de los crímenes y de ver a un pueblo que ha rechazado el destino que Dios les ofrecía. Dios constantemente nos está dando la oportunidad de cambiar, de volvernos a Él. Su palabra dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, por lo que llegará el día en que seremos juzgados conforme a nuestras acciones y decisiones. Es tiempo de ponerse a cuentas con Dios y tomar la decisión correcta de seguirle y servirle antes de que sea demasiado tarde. La vida de pecado puede ser muy atractiva, pero nunca superará la vida bajo la dirección de Dios. Es una vida llena de paz y de tener por seguro que Dios está de nuestro lado, porque tomamos la decisión de rechazar el pecado que nos aleja de Él y acercarnos a su presencia. La defensa de Esteban no podía conducir más que a un final. Desafió a la muerte y la muerte vino. Pero él no vio los rostros contorsionados por el odio. Su mirada había trascendido el espacio y el tiempo y contemplaba a Jesús a la diestra de Dios. Cuando dijo lo que estaba viendo, se lo tomaron como la peor blasfemia, y el castigo del blasfemo era morir apedreado. Vemos en Esteban varias cosas notables. Su valor estaba fundamentado en que, a pesar de que el hombre pudiese hacerle daño, Jesucristo lo estaba esperando con una gran bienvenida. Esteban también siguió el ejemplo de Jesús. Así como Jesús había pedido a Dios que perdonara a sus verdugos, lo mismo hizo Esteban. Los que siguen a Cristo siempre encontrarán la fuerza para hacer lo que es humanamente imposible. Aquel tumulto terminó en una completa paz. Para Esteban llegó la paz que recibe el que ha actuado conforme a su conciencia, aunque por ello reciba aquí la muerte. El salmista dijo: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nuestra confianza no puede estar en lo visible, en lo material, y mucho menos en nuestras capacidades. Nuestra confianza debe estar en nuestro Dios poderoso, que tiene el poder de controlarlo todo, y nada sucede en nuestra vida si no es permitido por Él. Si confiamos en Dios, en nosotros habrá una paz que sobrepasa todo el entendimiento humano, y podremos estar tranquilos hasta en la hora más difícil de nuestra vida. Oremos primero para que seamos limpios de pecado, pero también para que seamos llenos del Espíritu Santo y podamos ser dignos representantes de Dios en esta tierra y un ejemplo a los demás de que sí se puede vencer el pecado y ser santos como Dios es santo. Señor, venimos delante de ti para pedirte perdón si hemos fallado, si hemos pecado, si hemos actuado mal. Perdónanos, Dios. Queremos que tú obres en nuestra vida y nos limpies, pero también que nos des las fuerzas para seguir adelante, que nos ayudes a mantenernos firmes y fieles en ti. Llénanos, Espíritu Santo, de ti, para que nosotros podamos ser dignos representantes tuyos. Permite que en nosotros haya espíritu de oración y que podamos ser fieles a tu palabra, Señor. Que podamos ser guiados por ti y que venga lo que venga, cualquier circunstancia, situación difícil, nosotros podamos mantenernos firmes, porque sabemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Gracias por la obra que estás haciendo en nosotros. No te detengas, Señor, hasta cumplir tu propósito en cada uno de nosotros. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, hoy a las 8 de la noche estaremos en vivo y directo a través de nuestro canal en YouTube y a través de Facebook Live.
Así que conéctate esta noche, oremos juntos, alabemos a Dios y compartamos las grandes cosas que Dios está haciendo con todos nosotros. Así que nos vemos esta noche si Dios quiere. Que Dios te bendiga.